Shalom Alejen. En esta oportunidad vamos a estar estudiando una nueva porción de la Torah, una nueva parashá, y se titula la parashá Aharei Mot, después de morir. Es como se titula la porción de la Torah que vamos a estar estudiando en esta oportunidad. Y la misma se encuentra en Vaikra 16 o Levítico 16, verso 1, Levítico 16, verso 1, hasta el capítulo 18, verso 30. Capítulo 18, verso 30. La Torá detalla en cada parashá la manera en que el pueblo de Hashem debe cumplir con cada mandamiento, y de esta manera poder alcanzar ese nivel de ser santo o de caminar o transitar en la santidad. Y la única opción para caminar en ella es a través de la obediencia, siendo íntegros. Ese es el camino en Kedushá o en santidad. Nuestra manera de expresarnos externamente muestra nuestra verdad interna que la gente no ve, y nos muestra o revela todo aquello que nos domina y guía en la vida con cada decisión que tomamos. Por lo tanto, nuestras acciones de alguna forma revelan lo que internamente sucede en nuestras vidas. De allí que la identidad conforme a la Torá siempre será en pro de la santidad y de la elevación espiritual para alcanzar el propósito en la vida y ser parte del mundo venidero. Ahora, ¿cuál es el problema? Es que no hay una búsqueda verdadera. Las personas no están interesados en buscar la verdad porque se tendrían que comprometer y obedecer esa verdad. Las personas están más interesadas en satisfacer aquello que desean y muchas veces carentes de propósito. Inclusive, las enseñanzas de temas que pudiéramos llamar básicos son hasta olvidadas y ya no se estudian. Pero es allí donde se cometen los graves errores por el exceso de confianza. O sea, si nosotros vemos la mayoría de las enseñanzas que salen en los diferentes medios de comunicación, en las redes, siempre son para desmontar la mentira teológica heredada por siglos. O sea, cada vez que vemos nosotros personas que ahora enseñan bajo la perspectiva hebrea, siempre son enseñanzas para confrontar, para condenar, para criticar los graves errores que se han cometido a través de toda la historia del cristianismo y de allí desmontar toda esa mentira por siglos. Si no son esos los temas, son entonces temas que están relacionados con la parte mística, con esa parte escatológica, con esas partes que son como que secretos o cosas ocultas, que son como un misterio. Y esas son las que captan la atención de un público que tiene más curiosidad por estos temas que interés en saber la verdad. Y por eso vemos personas que también les gusta alimentar esa curiosidad de ese público a cambio de suscriptores, de un like, de un reconocimiento, de un aplauso. ¿Qué es lo que estamos viendo? Puro ego. Vidas vacías y carentes de sentidos. Ahora, esta carencia de sentido en la vida que viene como resultado de la ignorancia o el desconocimiento de la verdad, evidentemente va a traer como resultado consecuencias, y son las que las personas no desean, pero no están haciendo lo correcto para evitarlas. En Vaikra o Levítico 16.1, que es como comienza la parashá de esta semana, Levítico 16.1, dice la Torá: habló Hashem a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Hashem y murieron.
Esta parashá comienza con la trágica muerte de los hijos de Aarón. Sabemos que son Nadab y Abiú. Nos enseña la Torá que un fuego los consumió, como lo vimos nosotros en Levíticos 10:2. Y luego dice que ellos fueron removidos del campamento con sus ropas. Eso aparece en Vaikra o Levíticos 10:5. La pregunta que podemos hacernos, y es razonable, es ¿cómo es posible que su ropa pudiera sobrevivir o no se viera afectada luego del fuego que los mató? Si el fuego los mató, lo obvio sería que esa ropa quedara incinerada por completo. Sin embargo, no fue así. Esto sucede para que todos vieran que no era cualquier fuego, sino que era algo sobrenatural de parte de Hashem por no acatar la misbah o el mandamiento de la bodá, del servicio. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Luego de esperar por meses para la dedicación del Mishkan, del tabernáculo, y es lo que establece la Torá, una dedicación, no una inauguración, estaban tan gozosos y ansiosos por servir, acercándose a Hashem, que cruzaron el límite establecido. Hashem habló a Moshe después de la muerte de los hijos de Aarón. Cuando se acercaron delante de Hashem, murieron. Lo vemos claramente, lo dice ahí Levítico 16, que Hashem le habló a Moshe cuando se acercaron delante de él y murieron. Al leer este verso se despiertan varias preguntas. Una de ellas es, ¿por qué la Torá comienza esta parashá con la muerte de los hijos de Aarón e incluso llama a la parashá en su nombre, Ahareimot, cuando en verdad el relato de la muerte de Nadab y Abiú no se encuentra en esta parashá? Entonces, ¿qué relación hay entre esta porción y lo ocurrido con los hijos de Aarón? Entonces, en Levíticos capítulo 10, verso 3, nos dice, me santificaré con mis allegados, lo cual significa que Nadab y Abiú eran cercanos a Hashem y tenidos como sadiquín, como justos. Y debido al grado de su rectitud, eran meritorios para guiar al pueblo después de la muerte de Moisés y Aarón. O sea, Nadab y Abiú eran como los candidatos naturales para ser los sucesores de Moisés y Aarón. Tenían los sehut o los méritos por su vida en rectitud. Hashem dijo, todos los hijos de Israel llorarán. Todos los hijos de Israel llorarán. Ese incendio, el fuego que encendió a Hashem. Si hubiesen ellos pecado, Hashem no habría ordenado que todo el pueblo llorara por ellos. O sea, les dio una orden que lloraran por la muerte de estos personajes. Por lo tanto, la orden de llorar por sus muertes nos enseña que los hijos de Aarón, en este caso Nadab y Abiú, eran unos justos y muy elevados espiritualmente, y Hashem los reconoce delante del pueblo cuando determina lloren por ellos. Ahora, podemos preguntarnos por qué este verso se refiere a Nadab y Abiú como los hijos de Aarón. O sea, ¿por qué no los define, no los llama por su nombre, sino que menciona los hijos de Aarón? Esto implica que hay un profundo significado en las palabras los hijos de Aarón, porque de lo contrario la Torá los hubiese llamado por sus nombres propios. Y esto se debe a que los hijos de Aarón no pecaron con el objetivo de satisfacer sus propios deseos, sino que Hashem lo permitió porque hay cosas que él permite con un propósito, y en este caso era enseñarle al pueblo la necesidad de ser cuidadosos con respecto a la santidad del tabernáculo, con respecto al servicio. Ahora, la pregunta que pudiéramos hacernos es si los hijos de Aarón eran tan santos y elevados, porque la Torá no dice explícitamente sus nombres, sino que se refiere a ellos como los hijos de Aarón. La respuesta que nos dan los rabinos es que, dado que el nombre representa la esencia de la persona,
los nombres de los hijos de Aarón se separaron de ellos después de su muerte debido a la elevación que experimentaron. Para decir nombre utilizamos la expresión hebrea Shen, y cuando hablamos de allá, que está relacionado con propósito, la palabra es Shan, tiene la misma raíz. Entonces, de esta forma se explica que el nombre fue como que separado de ellos por el propósito que tenían, y que Hashem permitió que le sucediera lo que le sucedió, aún teniendo un nivel espiritual más elevado, para establecer un ejemplo o para que quedara establecido un precedente del cuidado de lo que es el servicio. O sea, una persona que viera eso pudiera sacar conclusiones si tiene conciencia. Si Nadab y Abiú, siendo lo que eran, murieron de esta forma sirviendo a Hashem, cuánto más alguien que puede tener un nivel menos elevado pudiera morir por no tomar el servicio de forma apropiada. Dice Levíticos capítulo 10, verso 3, me santificaré a través de mis allegados. Y esta expresión, mis allegados, es interesante porque es una expresión que demuestra a alguien que constantemente está buscando una conexión para alcanzar una cercanía con Hashem. O sea, alguien que todo el tiempo está buscando la forma de cómo me acerco a Hashem, cómo yo puedo ser uno con Hashem, qué tengo que hacer para acercarme, para dar un paso y estar más cerca de Hashem. Entonces la Torah nos dice, me santificaré a través de mis allegados. O sea, yo me voy a santificar a través de todos aquellos que a diario están luchando para acercarse. Y tal como los mundos superiores, o lo que son esas dimensiones del cielo del Shamaim, están ocultos a los ojos naturales y no podemos sentir de hecho su santidad, sino que solo a través del estudio de la Torá podemos llegar a experimentar ese nivel de santidad, ese nivel de revelación. Así también los hijos de Aarón, al morir, se santificaron y purificaron tanto que sus nombres quedaron ocultos. Por eso no se menciona, sino que simplemente se dice los hijos de Aarón, ya que no podían ser llamados a través de ellos por lo que alcanzaron. Por eso la Torá los define de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que nos enseñan los sabios? Los grandes jajami nos enseñan, y lo dice el Pirkei Avot, que nosotros debemos hacernos de un maestro, y de esta manera te apartarás de la duda. O sea, ellos enseñan que el nivel que ellos experimentaron fue porque ellos se alimentaron de la fuerza espiritual de Moshe, que era su guía. O sea, ellos se nutrían de las enseñanzas de Moshe. Y de esa manera, así como comían ese maná, también había uno que era la enseñanza. Esas enseñanzas, cuando ellos las recibían, eran los recursos que le estaba aportando Moshe como guía para que se acercaran a Hashem. En pocas palabras, el propósito de un maestro, de un guía, es otorgar todos los recursos y herramientas para que la persona se acerque a Hashem a través de la conexión profunda que crea el maestro con el discípulo. Pero el discípulo es el que tiene que procurar esa conexión a través de su maestro, y el maestro le va a dar todos los recursos que necesite para alcanzar ese propósito. Esa fuerza espiritual que emana el guía, el maestro al discípulo es fundamental para que de esta manera se llegue a alcanzar lo que dice Levíticos 10:3. Lograr ser un allegado para que Hashem se santifique a través de nuestras vidas. O sea, nosotros con nuestras acciones podemos hacer que el nombre de Hashem sea honrado, o con nuestras acciones que el nombre de Hashem sea blasfemado. Por eso, como dijeron los sabios en Makot 10b, la persona es llevada por el camino que ella desea ir.
Si usted desea ir por el camino de la Torá, por la obediencia y la santidad, por allí Hashem lo va a ayudar. Si usted desea otro camino, Hashem de alguna manera le va a ir colocando señales para evitar que vaya por allí por las consecuencias, pero si usted persiste, simplemente lo ayuda también a ello. O sea, cada quien tiene que hacerse responsable de las cosas que hace y asumir las consecuencias. Debido a que Hashem es minucioso al juzgar a sus sadiquín, es tan minucioso Hashem que hasta la medida del grosor de un cabello, Él está atento y conoce de cada uno de nosotros. Hay detalles que son considerados importantes en la vida de un sádic, de un justo, que no es tomado en cuenta para otra persona. En pocas palabras, los errores que puede cometer un justo, un sádic, en relación a lo que pudiera cometer otra persona, no se miden de la misma forma. En pocas palabras, a alguien que procura acercarse a Hashem, que procura ser uno con Hashem, que quiere caminar en santidad, que quiere llegar a ser un sádic, las cosas que hace van a ser mucho más exigentes. O sea, la forma de medir sus actos va a ser con más delicadeza, con más atención. Y eso es importante tomarlo en cuenta. Por eso hay personas que cometen actos y de pronto no se los toman en consideración como si se lo toman en consideración a un sádic. Entonces uno dice, bueno, pero si los dos cometieron el mismo acto, ¿cómo uno tuvo esta consecuencia y el otro no? Por el nivel espiritual. El nivel espiritual determina la manera como Hashem trabaja contigo. También está escrito con respecto a los hijos de Aarón, en Vaikra o Levíticos 16, dice, cuando se acercaron delante de Hashem. Y explican los sabios en Orjoa Jaín, Vaikra 16, que el hecho de que no esté escrito que los hijos de Aarón hayan pecado, no se enseña que en verdad no lo hicieron, sino que por el contrario se acercaron de manera especial a Hashem, porque dicen que mataron a su inclinación al mal, en el sentido de lo que dijo el rey David en el Salmo 109, mi corazón está herido dentro de mí. Es decir, que el corazón de Nadab y Abiú estaba esa inclinación al mal tan dominada, tan controlada, que era como si lo hubieran matado, porque habían logrado superar toda esa tendencia, ese empuje, esas reacciones del alma guiada por la inclinación del mal a través de su trabajo interno y ese esfuerzo diario a través de la obediencia para transitar en una vida de disciplina. Por eso nos enseñan, esa es la verdadera conquista espiritual. Cuando doblegas tus deseos y pasiones al no dominar los sentimientos, la vida del hombre, sino que actúa en plena disciplina. Cuando una persona llega a dominar todas esas emociones, todos esos sentimientos, eso es una verdadera conquista espiritual. El asunto es que eso es diario. Y es allí donde la gente claudica porque necesita determinación para mantenerse en ese objetivo. En el libro de los Salmos, el rey David da testimonio sobre sí mismo diciendo en el capítulo 119, cuánto amo tu Torá, todo el día hablo de ella. A pesar de que el rey David era el rey de Israel, y se debe imaginar o debemos imaginarnos todas las ocupaciones, responsabilidades, todo lo que él tendría, incluso las guerras y todo lo que esto representaba. De todas formas, su mayor placer era sentarse y hablar palabras de la Torá. Era compartir la Torá. Eso era lo que lo llenaba, lo que le generaba mayor satisfacción. Hay personas que este tipo de charlas le fastidian. Usted puede ver a alguien que de pronto, cuando usted lo llama o cuando usted le escribe, esa persona piensa automáticamente, seguro va a empezar a hablar de esto o va a empezar a hablar de lo otro. Y de alguna forma expresan como cierto rechazo. ¿Por qué? Porque su alma necesita ser renovada
y a través de esos temas que pudiera lograrlo, resulta que sin darse cuenta se resiste. Es como un mecanismo de defensa. Entonces, ¿por qué yo voy a rechazar hablar con alguien o no prestar atención cuando me está hablando de la Torah y de lo más importante para mi vida? O sea, ¿por qué dentro de mí hay esa reacción? Hay personas que ni siquiera se formulan esa pregunta. Simplemente rechazan y punto, sin saber cuál es el motivo del rechazo. Con eso hay que tener mucho cuidado. También el rey David dijo en los Salmos, en el 109, como leímos previamente, mi corazón está herido dentro de mí. Y esto es tal como hemos explicado previamente con respecto a los hijos de Aarón, que dado que el rey David mató a su inclinación al mal, o así es vista y reflejada en Baba Batra 17a, dejó un espacio vacío para que la Torah residiera en su interior. Esto nos muestra, todos nosotros somos como una vasija que está llena de todo lo que hemos venido dándole a través de los sentidos, que son los receptores, de todo lo que oyen, de todo lo que ven. Todo eso se ha transformado en material de construcción de lo que la persona es en la actualidad. La persona se puede ver llenado de tanta mentira que no tiene espacio para la verdad. ¿Qué es lo que necesita la persona? Vaciarse, empezar a despojarse, para que al despojarse o vaciarse pueda crear un espacio donde pueda fluir la Torah. ¿Cómo fluye la Torah? Si estamos llenos de tantas cosas que son carentes de fundamento, dogmas y conceptos que son contrarios a la Torah. Y ese es el camino de los justos, de los sadiquín, que trabajan durante toda su vida para destruir esa inclinación al mal, dominándola y controlándola, para crear ese espacio, ese vacío dentro de su vida, que es como una vasija, para que de esta manera la Torah pueda residir en él, para que esa luz fluya y así, logrando dominar su cabeza, su corazón, entonces pueda dedicarse por completo a la Torah. Hay algo bien interesante entre tantas cosas que siempre leemos en una porción como esta, y es que en la parashá dice, y habló Hashem a Moshe. A pesar de que la palabra diver, habló, es una palabra fuerte, Hashem utilizó esa expresión. O sea, no utilizó la expresión Bayomer, que es más suave, sino una fuerte. Diver, habló. La razón por la cual Hashem le habló, o diver, a Moshe con una expresión dura es para que despertara. Es la forma como de sacudir a alguien para que entienda que debe ordenar su vida y ordenar al pueblo de Israel. O sea, yo voy a empezar a tratar contigo y a través de ti trato con el pueblo. O sea, yo te estoy hablando a ti duro para que le hables a ellos de la misma forma. O sea, muchas veces el guía o el maestro es el que recibe la palabra de manera fuerte y de esa forma debería transmitirla también al pueblo. A veces lo más fuerte lo recibe el guía y el maestro, que es confrontado por el mismo Hashem, para que muestre la perfección de este mensaje con la misma firmeza. Y lo hace con la misma firmeza porque lo perfecto es el mensaje, no el mensajero. El mensajero está caminando en la búsqueda de esa perfección, pero también está comprometido a mostrar la perfección del mensaje, aún entendido de su condición natural. Esto nos muestra que Hashem le habló a Moshe de manera fuerte, primero para confrontarlo a él, porque si tú vas a ser el guía, tú tienes que empezar a caminar y a transitar de una forma que después también ellos puedan transitar, porque si tú lo logras, ellos también lo pueden lograr. Por eso es que dentro de la Torah siempre vamos a ver cómo Hashem, con aquellos que fueron escogidos, su trato fue mucho más fuerte.
como también el trato mucho más fuerte fue con Israel en comparación con las naciones. Esa es la manera de despertar de parte de Hashem a alguien que va a utilizar o que está utilizando. Es despertarlo, es sacudirlo, es confrontarlo, para que de esta manera pueda trabajar, para que de esta forma pueda ayudar a que cada quien pueda trabajar su vida despojándose, renovando su mente, quitando todo aquello que estorba en este camino y así llenar ese espacio con la Torah y con la luz de la misma. Y de esta forma transitar. Por eso la muerte de los hijos de Aarón, que eran cercanos, allegados a Hashem, fue una gran lección. O sea, Hashem enseñó al pueblo a través de la muerte de ellos. O sea, la muerte de ellos fue una gran enseñanza con respecto a cuánto debían ellos cuidarse si aspiraban a acercarse a Hashem, tal como lo habían hecho los hijos de Aarón. Deseaban tanto acercarse al Creador al punto de desear dar sus vidas para santificar su nombre. Y de esa manera el júbilo y el gozo por querer servir fue tan fuerte que llegaron a obviar un pequeño punto, y eso sirvió y fue suficiente para utilizarlo a Hashem y enseñar al pueblo que no era correcto. Imagínense el nivel de exigencia de Hashem con cada persona dependiendo de su posición y su nivel espiritual. Hashem trata con todos, pero de forma diferente. Dependiendo de la posición, dependiendo de la condición de cada persona, es como Hashem va tratando. Y eso muchas veces la gente no lo entiende. O sea, las personas quieren como que darse una licencia y de esta manera decir, bueno, pero ¿por qué yo no puedo hacer esto? Porque tú estás en una condición y una posición diferente. Y mientras más nos resistamos a aceptarlo, más problemas vamos a tener porque nos van a confrontar, nos van a llamar la atención, como dice ahí. El mismo Hashem cómo le habló fuerte a Moshe. O sea, le estaba mostrando su intensidad y lo que él estaba estableciendo como principio. La Torá llama a Nadab y Abiú los cercanos a mí. Ellos tenían un buen deseo. Ellos tenían un profundo gozo de querer servir. Pero eso no les daba derecho de acercarse de cualquier forma al momento de querer servir, porque estarían violentando la Torá. Y hay muchas personas que les cuesta poder aceptar lo que un guía, lo que un líder establece. Y cuestionan, confrontan, rechazan, se quejan. Y muchos son hasta rebeldes pasivos, que es peor. Porque no dicen nada, pero por dentro hay una gran revolución. Y estos hombres, Nadab y Abiú, ignoraron los límites establecidos y por eso sufrieron las consecuencias. Este incidente nos enseña que más allá de nuestro deseo, nuestra buena intención y que nuestro corazón y todo como queramos adornarlo y llenarlo a través de una poesía, es que debemos conocer la Torá para saber cómo nos acercamos a Hashem y de allí cómo podemos servir. Nadie puede llegar a realizar un verdadero servicio, un servicio como Hashem lo demanda, si no sabe cómo acercarse a Hashem. Porque el deseo, la buena intención, lo que hay en tu corazón, no te otorga el derecho de realizar lo que tú crees o lo que a ti te gusta. Porque aquí lo que importa es la obediencia a los principios. Por ende, acercarse a Hashem es lo que va a permitir cómo tú sirves en algo tan hermoso como es dar tu vida por Hashem, servir a Hashem con todo. Pero hay que tener también mucho cuidado porque no se puede atentar contra la santidad, porque eso es visto como Hilul Hashem, basado en lo que algunos llaman el buen deseo o que esto me nace del corazón. Por eso es que vemos nosotros el caso de Eliseo. Eliseo lo que le pidió a Elías es
una doble porción para que eso le permitiera acercarse a Hashem. Y entendiendo que ese acercamiento a Hashem le permitiría servir de forma correcta, vio que el servicio era tan delicado, era un asunto tan complejo, tan profundo, que él vio necesario tener una doble porción de su espíritu para poder realizar el trabajo. O sea, vio, para ti a lo mejor, lo que tú posees, Elías, es suficiente para servir. O sea, tú estás a un nivel espiritual, tú estás en una posición que lo que tú tienes es suficiente para poder servir a Hashem. Pero para poder hacerlo yo, necesito una doble porción de lo que tú tienes. O sea, Eliseo estaba consciente de quién era. Entendía sus defectos, sus errores, sus carencias. Como Elías también las tenía. Pero mientras más consciente nosotros estamos mejor porque nos vamos a preparar para poder hacer el trabajo de forma adecuada. Mientras más consciente estoy de quién soy yo, sabré qué necesito, sabré qué buscar, sabré cómo caminar. Y para eso necesito a alguien que me guíe. ¿Cómo Eliseo podía emprender el servicio si no recibía la instrucción y la formación de Elías? ¿Cómo él podía caminar y servir si no tenía la doble porción del espíritu de Elías que era tan necesaria para el servicio? Eliseo no necesitó cualquier cosa. Elías estaba en una condición. Bueno, para él de pronto esto es suficiente para poder servir. Pero para lo que le toca a Eliseo, tú necesitas más. Nosotros necesitamos saber cuánto necesitamos. Y eso se va a medir en la medida en que yo quiera acercarme a Hashem. Mientras más yo me quiera acercar, yo voy a necesitar condiciones que me permitan el acercamiento. Por eso acercarse a Hashem puede ser algo muy hermoso, pero también de cuidado. Porque si lo hacemos de forma equivocada, entonces podemos también ver las consecuencias. Recuerden cuando llevaban el arca, y Hashem que estableció, el arca no se puede tocar. Y el arca en un momento se movió y se iba a caer. Y un hombre, viendo lo que estaba sucediendo, colocó su mano para evitar que se cayera. Eso no podemos definirlo como un mal deseo. Eso no podemos definirlo como mala intención. Eso podemos verlo como alguien que de manera espontánea le salió del corazón resguardar el arca para que cayera. ¿Y Hashem qué hizo? Simplemente él estableció un principio. El que lo toque, muere. No fue un castigo, fue una consecuencia. La ley de la gravedad existe. Si usted está en un piso elevado y usted se cae, usted no está recibiendo un castigo. Usted está recibiendo la consecuencia de haber violentado la ley de la gravedad. Y eso es algo que debemos tener presente. Debemos saber también, o debemos conocer, que dependiendo de quiénes somos, también Hashem nos va a presentar ciertas cosas antes de experimentar la consecuencia. O sea, no todos reciben la consecuencia de sus actos de forma inmediata. Primero, Hashem envía una señal de alerta, envía un mensaje para que la gente despierte, haga teshuvá, así como lo vemos en el caso de Saraat. ¿Ok? De igual forma, lo vemos cuando alguien quiere acercarse y sobre todo servir a Hashem. Y hay muchas personas que piensan, bueno, yo tengo el don, yo tengo el talento, hacia adelante. No es así. Una cosa es lo que Hashem te da y otra cosa es la condición para que tú uses lo que te da. Son cosas totalmente diferentes. El hecho de que a mí me dé algo no me faculta para hacerlo, pero ya lo tengo. Entonces Hashem empieza a tratar con la persona y empieza a enviar estas señales y primero sucede algo en su casa.
algún evento, algún percance, después surge un problema mayor que involucra a su familia, luego a la persona directamente. Puede ser a través de una enfermedad, puede ser a través de un conflicto fuerte. Y si todo esto no sirve para alejarlo del mal camino o de la forma indebida como está procediendo, entonces Hashem permite una terrible tragedia con la esperanza de que tal vez ahora pueda entender y hacer teshuvá o arrepentirse. Eso aparece en Kedoshim 20a. Si prestamos atención, veremos que las últimas letras de la palabra Aharei Mod, Aharei termina con la Yod y Mod termina con la Taf. Estas letras equivalen a 410, que es el mismo valor numérico de la palabra Kadosh, que traduce como santo, sagrado. Esto nos indica o nos enseña que la persona que quiera servir solamente lo puede realizar después de la muerte de su ego. Aharei Mod nos enseña y después de morir. Pero los rabinos están hablando de después de morir, ¿qué? Después de morir tu ego. Cuando muere tu ego es cuando tú estás en condiciones de poder servir. Aquel que desea servir es el que menos condiciones tiene para hacerlo. Regularmente, la persona que debe servir es la que menos lo desea. Porque mientras más tú crees que estás en capacidad de servir por el don o el talento que tú tienes, eso será sobre lo cual tú vas a sustentar tu servicio. O sea, tu don, tu talento va a ser tu bastón, va a ser tu cayado con el cual tú te apoyas. Pero cuando tú ves que no estás en condiciones, tú te rindes a Hashem, tú te sometes a Él y aprendes a depender de Él, no del don, no del talento. Ves el don o el talento como el favor o lo que Hashem te ha dado para hacerlo, pero entiende que no puedes hacerlo sin que Hashem esté contigo, más allá de que tengas el don. O sea, una persona que no desea servir, a pesar del don y el talento, está consciente de que delante de Hashem no es nadie. Y muchas personas les cuesta aceptar esto. Y dicen, no, usted está por cabeza, usted es esto, usted es lo otro. Puede ser una buena charla de motivación, pero también la forma de nutrir el ego. Porque le hace creer a la persona que manteniendo una posición independiente, el talento y el don es suficiente para caminar. Y no es verdad. El don y el talento es lo que Hashem te da, pero tú tienes que pagar el precio, porque eso es algo que se te genera a ti como una deuda. Y la gente no lo entiende. La gente no ve que lo que Hashem le ha dado genera un compromiso. Y usted tiene una deuda con Hashem. Si nosotros empezamos a ver todo lo que conlleva el acercarse a Hashem y lo que representa el transitar para alcanzar ese nivel de Shelemut, de perfeccionamiento, veremos que son esos instantes pequeños, esos detalles, los cuales la persona en un momento decide elegir el buen camino y dejar atrás algo que lo está afectando. O sea, hay momentos como que de lucidez. Hay momentos en que la persona tiene como una iluminación que le hace como que estar consciente y después se apaga. Es como el sumo sacerdote. Vio a Yehoshua y empezó a declarar cosas viendo lo que era Yehoshua. Pero luego vino el velo y dijo, sí, está bien. Autorizó que lo maten. Vamos a entregarlo y que los romanos se encarguen de él. Y le dieron una muerte de gentil por los gentiles. Muchos piensan que la muerte se la otorgaron los judíos. No, los judíos no tenían facultad para matar a nadie. Y eso lo describe la misma escritura.
Fueron los gentiles, pero bajo la aprobación de esta autoridad. Y muchas personas de pronto tienen momentos de lucidez, tienen momentos como de un breve despertar, que algo los ilumina y se dan cuenta de dónde están o de su condición o lo que necesitan, pero de la misma forma como tienen eso, es como una especie de efervescencia. Sube, pero se desaparece. Es como la espuma. Y allí es donde está el problema. Porque muchas personas que reconocen que más de una vez se enfrentaron esta lucha interna con respecto hacia hacer determinado acto que era correcto y adecuado o hacer otra cosa por su paz emocional. Y es donde nosotros debemos tener mucho cuidado en la vida. Éxodo 19, versos 6 en adelante. Éxodo 19, versos 6 en adelante dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moshe y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Hashem le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Hashem ha dicho haremos. Nace. Y Moisés refirió a Hashem las palabras del pueblo. ¿Qué dijo el pueblo? Nace, haremos. Mucha gente habla de ser un real sacerdocio, linaje santo, escogidos, pero no caminan de esa forma. Tienen buenas expresiones. Lo que no tienen son acciones que acompañen lo que dicen. La santidad, la kedushá de los escogidos, se mide por la conducta basada en la disciplina, que es el resultado a la obediencia. Ese apego de querer honrar a Hashem constantemente a través de su vida, cuando domina sus impulsos aún sin tener un buen deseo. Por ello, hay límites y antes de entregar la Torá en el monte Sinaí, Hashem le ordenó a Moshe establecer límites alrededor del monte para que la gente no se acercara demasiado, y así lo repite en Éxodo 19 3 veces. En Éxodo 19 3 veces se lo dijo. O sea, esta parashá reafirma que todo aquel que desee tener el mérito de estar cerca de Hashem, lo primero que debe hacer es dominar su inclinación al mal. No podemos llegar a servir si primero no nos acercamos a aquel a quien servimos. Y de esta manera dejar dentro de nosotros ese espacio a través de la renovación de la mente, a través de los cambios profundos, para que la palabra de Hashem a través de la Torá, que es la instrucción, pueda reposar en nuestro interior. Cabe destacar que muchas personas asumen que están autorizados o que están facultados y deben servir porque poseen un don o un talento. Creen que el tener un don los legitima y por eso deben accionar y operar en el don. Y eso es falso. Si una persona es artista y tiene el don, bueno, puede ejercerlo. Eso es su asunto. Pero cuando hablamos del servicio a Hashem, no estamos hablando de artistas. Estamos hablando de personas que deberían ser el instrumento para acercar a otros a Hashem, porque ellos también se han acercado. La pregunta es: ¿a quién te estás acercando? Y muchos se están acercando a la mala inclinación por el ego. Muchos se están acercando a ese yo, a ese orgullo. Y eso es a través del ego que lo están nutriendo. Porque poseen un don, poseen un talento. Tú puedes cantar muy hermoso, pero no ministras nada. Tú puedes tocar un instrumento de forma maravillosa, pero no produces nada. En lo espiritual no. De pronto en lo humano, sí, la admiración de la gente, qué linda voz, me estremece, esta persona como toca tan instrumento, me sacude, me hace llorar. Son reacciones
de las emociones. No estamos hablando de alguien que al ministrar, como lo hacía David tocando un arpa, impactaba tanto la vida de Saúl que se iba el espíritu que lo atormentaba. Y no lo estaba haciendo con esa intención. Él simplemente estaba teniendo un momento con Hashem y el que salía beneficiado era Saúl. Él no estaba pensando en presentar un espectáculo o un show. Él entendía que eso era para Hashem, aunque el pueblo era el beneficiado con lo que él hacía. Cuando las personas empiecen a utilizar el don pensando a quién sirve, que es Hashem, y entender que el beneficiado de lo que eso resulte es el pueblo, entonces empezarán a hacerlo más para Hashem y no para ganar el aplauso del pueblo, no para ganar la aceptación del pueblo, no para que el pueblo le dé palmadas y lo aliente y tenga más seguidores y nada por el estilo. El gran problema es que tenemos carencia de principios y fundamentos y las personas asumen que por tener el don o el talento ya están en capacidad de poder servir. Hashem te da el don y el talento. Eso es lo que Él te da. Ahora tú debes trabajar para ver cómo tú das. Y tú lo haces primero a través del trabajo de tu mundo interior para que puedas usar legítimamente lo que Hashem te entregó como don. O sea, Hashem hizo su parte cuando te otorgó lo que posees. Ahora tú debes hacer la tuya, que no es precisamente el don, porque eso fue lo que te dio Hashem. La parte tuya es el trabajo interno para que de esta manera fluya lo que Él depositó en ti. Las personas no lo hacen. Nunca olvide que el don y el talento no es suficiente. No es suficiente. Usted necesita trabajar lo interno. Por lo tanto, el servicio apropiado se define como la manera en la cual nos conducimos delante de la presencia de Hashem, entendidos de quiénes somos, cuándo y hasta dónde podemos hacer algo. No es el alma la que determina cómo voy a servir. Es nuestro Neshama, nuestro hombre interior, el que dirá la forma guiado por la Torá. Poder controlar la intensidad del alma y su voz es importante, ya que a veces, y lo repito nuevamente, se actúa más por la buena intención, pero en la dirección y en la forma equivocada. Cabe destacar que el lugar más sagrado del pueblo de Israel es Jerusalén, que es una ciudad amurallada, o sea, un lugar que tiene límites, que tiene cosas que te cercan. En cada generación, lamentablemente, siempre surge el mismo espíritu de Jeroboam. Personas que desean introducir todo tipo de novedad, lo que está en el momento, todo lo que genera sensación y el espectáculo. Y eso lo hizo Jeroboam. En el primer libro de Reyes, capítulo 12, lo vemos de forma muy clara, la equivocación de Jeroboam. A partir de su apreciación y criterio sin Torá, estableció un servicio y un sacerdocio que no era el correcto. Por ende, este tipo de adaptaciones o innovaciones para mejorar atenta contra la santidad de lo ya establecido. Porque es como decirle a Hashem, la forma como yo lo quiero hacer, que es más actual y está a la moda y es lo que está en este momento en el tapete, es mejor que lo que tú estableciste como servicio. O sea, yo le voy a decir a Hashem cómo se hacen las cosas. O sea, hasta ese nivel de soberbia hemos llegado, de querer pretender que sabemos mejor cómo servir a aquel que estableció el servicio. Si esto lo hacemos, no estamos entendiendo nada, porque estamos atentando contra la santidad de Hashem. La manera de servir debe ser como lo establece. Por eso es que la Torá es atemporal, siempre está vigente. Siempre vamos a ver cómo esto procede de personas que carecen de una formación en la Torá.
y creen que tienen potestad de decir cómo se hacen las cosas de forma correcta cuando no les ha dado resultado lo que han hecho. Cuando su sistema de creencia es incorrecto. Porque no hay nada que sea tan lamentable que ver una persona que es arrogante, pero a la vez también es ignorante. Porque este tipo de personas destruyen a mucha gente. Porque los arrastran por el mismo error por el cual están transitando. El primer libro de Reyes, capítulo 9. Primer libro de Reyes, capítulo 9, versos 3 y 4 dice: Y le dijo a Shen: Yo he oído tu oración. Yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, o sea, imagínense que Hashem le diga a alguien: oye, si tú estás delante de mí como lo estuvo fulano, o sea, que Hashem utilice a alguien como ejemplo para mostrarte la forma como tú te vas a conducir. Imagínate el nivel de esa persona. Habla de David como alguien en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos. Y si tú anduvieres delante de mí en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te mando y guardando mis estatutos y mis decretos. Aquí el secreto es entender lo que dice aquí: andar delante de mí. La persona camina de espalda a Hashem, no delante de Hashem. Las personas caminan pensando que lo que están haciendo está bien. O sea, asumen que su vida, como la evalúan, y su juicio de valores y criterios es el correcto. O sea, las personas no son autocríticas. Las personas no cuestionan nada de lo que creen o piensan o dicen. El mismo Hashem le dice: si tú anduvieras delante de mí. O sea, ¿cómo yo puedo caminar cuando estoy consciente que Hashem está delante de mí? Me cuido, estoy bien, estoy consciente, doy cada paso con mucho cuidado, actúo siempre con respeto, con precaución, no quiero hacer nada que atente con Hashem, porque yo estoy caminando viendo a Hashem delante de mí. Cuando una persona actúa contra la Torá, la pregunta que se debe hacer es: ¿lo que estoy haciendo, Hashem, dónde está? ¿Delante o detrás de mí? Así le dijo el mismo Hashem también a Abraham: bueno, sal y camina delante de mí. Si nosotros siempre camináramos entendiendo este principio de transitar teniendo a Hashem delante de él, nuestra vida fuera totalmente diferente, porque camináramos con temor a Hashem, porque estamos conscientes que andamos delante de él. La manera en que debemos conducirnos es en integridad y ashar. Y ashar, que es integridad, está relacionado con lo que podemos alcanzar como resultado de un camino, de dar pasos en el perfeccionamiento de nuestra vida a través de la corrección de nuestra alma. Por eso es que Yehoshua en Mateo 5 nos hace ese llamado de atención, diciendo de forma imperativa: sed perfectos. O sea, yo no se lo estoy sugiriendo, no es una recomendación, un consejo, es una orden. Sed perfectos, como vuestro Padre. Sed perfectos. Pablo también nos enseña al respecto en Efesios 4:13, que debemos llegar a ser un varón perfecto, Ishtamin. Josué 24 también lo dice: ahora pues temed a Hashem y servirle en integridad y verdad, y lo dice de forma imperativa. Esdras capítulo 7,
dice de forma muy clara que había preparado su corazón para examinar, para escudriñar la Torá de Hashem, para cumplirla y para enseñar a Israel en sus estatutos y decretos. Si nosotros tuviéramos esto siempre como referencia y pensáramos, yo estoy caminando y Hashem está delante de mí, seríamos otros. Porque eso sería motivo suficiente para querer procurar acercarnos a Hashem. El asunto es si estás en condiciones de acercarte. Como ya dijimos, la principal medida o elemento que debemos de tomar en consideración en el servicio a Hashem es estar atento de no caer en la costumbre y la rutina. Es no llegar a pensar que ya lo sabemos todo. Es no creer que somos autosuficientes. Muchas veces nuestro corazón olvida todas las cosas buenas que nos rodean, todo lo que Hashem nos ha dado, porque ya nos acostumbramos a que así sea. Nos acostumbramos a que nos levantamos, a que nuestro cuerpo funciona, a que tenemos para comer, a que tenemos para vestir. Tantas cosas que Hashem nos da, que son miles de milagros a diario. Pero nos acostumbramos tanto a ello que ya nos olvidamos en nuestro corazón de agradecer. Y tiene que suceder algo en nuestra vida que nos lleve a despertarnos para empezar por lo menos a ser agradecidos. Por poder caminar estando sanos, por poder ver todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Pensamos que la vista es algo normal. No. Es un regalo de Hashem que usted pueda ver, que usted pueda oír, que usted pueda respirar. O sea, que alguien diga, oye, mira la voz que Hashem me ha dado para cantar, para hablar, para enseñar, para predicar. Yo tengo que darle gracias a Hashem por eso. O la capacidad que me ha dado el talento para tocar un instrumento o para hacer algo en X área. Lo que sea, pero es un regalo. Pensemos en esto. Pensemos en esto para que nos demos cuenta del problema que pudiera generar que hagamos de los grandes milagros un asunto de costumbre o natural en nuestra vida. En el desierto, el pueblo de Israel tuvo el mérito de experimentar grandes milagros. Ellos experimentaron milagros como usted y yo jamás hemos experimentado. Desde que salieron de Egipto y todo lo que pasó en el desierto hasta entrar a la tierra, fue un recorrido de milagro tras milagro. Y para ellos cayó también el maná del cielo, ya listo para ser consumido. Y nos enseñan en Yoma 75a que las personas que caminaban en fe, que las personas que eran agradecidas, que todos los días le daban gracias a Hashem por sacarlos de Egipto y ser libre, el maná les sabía a lo que ellos anhelaban. O sea, el maná tenía el sabor dependiendo del nivel de agradecimiento de la persona delante de Hashem. Las personas que eran mal agradecidas y que se quejaban, el maná les era insípido. Pero las personas que agradecían y veían y decían, soy libre, hoy me levanté, no tengo que hacer ladrillos, hoy me levanté, no recibí un latigazo, hoy me levanté, puedo caminar, puedo respirar, puedo hablar. Y le agradecían a Hashem por todo lo que estaban experimentando, que era una novedad, ser libre. Ese agradecimiento hacía que cuando disfrutaban el maná y daban gracias a Hashem por el maná, en el paladar era un sabor único. Y muchos que lo recibían y aún por malagradecido les sabía insípido, comían y les servía para nutrir su cuerpo. Pero a pesar de ese pan, a pesar del maná que recibieron, dice la misma Torá que se aburrieron del maná y pidieron carne. Se aburrieron del maná y pidieron carne. O sea, ¿cómo se puede explicar algo que se opone, aunque sea la lógica? O sea, ¿cómo yo me puedo aburrir por ver ese milagro diario de que Hashem me da el sustento? Y
podemos explicar esto a lo que hemos dicho anteriormente. Cuando uno se acostumbra a ver milagros y a ver grandes cosas en la vida, llega un momento en que la ceguera o por la costumbre, por el hábito, hacen que usted no agradezca. Y no solamente eso, que usted llegue a menospreciar lo que Hashem le da. Y eso sí es peligroso. Llegar a ese nivel de no reconocer ese milagro. ¿Cuántas personas a través de una enseñanza, a través de algo Hashem les ha hablado y se han visto identificados con ello porque se ha transformado como un espejo y eso los ha hecho darse cuenta de sus errores, de su falta, que han pecado, que han hecho algo y eso los movió para que dentro de sí se encendiera el poder de la teshuvá, del arrepentimiento y pidieran perdón de todo corazón. Y lloraron y se postraron y luego se sanaron. Luego vieron una respuesta a su vida. Luego algo le cambió. Luego eso que estaban esperando llegó. En pocas palabras, esa actitud trajo una respuesta. Pero hay personas que no. Hay personas que solamente quieren oír lo que desean, no lo que necesitan. O sea, hay personas que tienen un oído selectivo. Y hay una generación que va a surgir con comezón de oír. ¿Cuál es la comezón de oír? Yo solamente presto atención a los temas que a mí me gustan. Y te puedo asegurar que muchas veces los temas que a usted le gusta no son necesariamente los que les ayudan a mejorar su vida. Son los que le ayudan a calmar cualquier cosa, ayudarlo emocionalmente, a motivarlo, pero no está atacando la causa de su problema. Está adormeciendo las consecuencias. Es como cuando usted tiene un dolor, cuando usted siente un ardor estomacal y se toma un antiácido y ya no siente el dolor, no significa que la causa se fue. El antiácido lo que hizo fue adormecer el ardor que usted tiene, pero la causa que lo origina está allí. Usted quiere tomar cosas para adormecer el dolor que le genera algo. Usted no está buscando la palabra que dé con la causa para sacarla, erradicarla. Esta parashá de Hareimot y la parashá Kedoshim están yuxtapuestas. Hay quienes acostumbran a decir que a Hareimot y Kedoshim juntas, es decir, que después de la muerte, hablando de Hareimot, hablando de la muerte no solo física, sino que ellos hablan de la muerte más importante, la muerte del yo, entonces la persona puede llegar a Kedoshim o a Kadosh, a ser santos o santo. Y es porque a Hareimot nos habla después de la muerte. O sea, tu verdadera vida es después que tú mueres al ego, después que tú mueres al yo, después que tú mueres al alma. ¿Qué dijo Pablo? Pablo dijo, ya no vivo yo. Cuando tú mueres a este sistema, cuando tú mueres a tus pasiones, a tus deseos, para hacer lo que Hashem ha establecido, que a la final te favorece y te beneficia a ti, después de esa muerte de ese yo, entonces puedes alcanzar un nivel de Kadosh. Porque deja de estar sometida tu vida a la esclavitud de tu alma y este sistema que lo domina. Todo el tiempo que la persona vive en este mundo, su alma y su neshama están conviviendo. Y uno de ellos tiene que tomar decisiones. Y la decisión la tomará el más fuerte. Si usted alimenta más su hombre interior a través de la Torá y deja de alimentar su alma con todo lo que está alrededor, haciendo lo que dice Pablo en Romanos 12,
que es no adaptarnos a este mundo, no adaptarnos a este sistema para renovar la mente, entonces usted va a empezar a transitar por el buen camino y eso le va a permitir estar consciente, y esa conciencia va a hacer que usted pueda andar delante de Hashem y acercarse a Hashem, entendiendo que cada persona se va acercando de acuerdo a su nivel y propósito. Nunca olvide que la lucha entre nuestro hombre interior y la inclinación al mal es constante, es algo permanente. Y por eso no podemos confiarnos. Nuestros sabios en el Pirkei Avot dijeron: no confíes en ti mismo hasta el día de tu muerte, porque no sabes qué será de ti al final. Esta parashá del Humash Vaikra le enseñan a la persona que debe sacrificarse a sí misma por el Creador. Y de esta manera tendrá el mérito, después de esa muerte de su yo, de su ego, de su alma, de poder alcanzar un nivel de santidad que lo permita acercarse plenamente, porque no hay nada que le estorbe. Debemos saber que así como se logra adquirir la fe para caminar en ella a través de la obediencia a lo que Hashem nos muestra en su Torah, y de esta manera caminamos en ese nivel de revelación, también es muy fácil perder ese nivel de fe. Porque cuando uno no avanza, cuando uno se conforma, cuando uno no procura alcanzar otro nivel o pasar a una etapa más elevada, la persona se estanca. Y cuando usted se estanca, porque la persona deja de prestar atención, deja de buscar, deja de intimar consigo mismo, deja de analizar sus actos, deja de autocuestionarse para corroborar si está caminando de forma correcta o no, si en verdad está actuando delante de Hashem y camina como si Hashem estuviera allí, entonces esa fe que en un momento ardía en su interior se enfría y se apaga. Porque en este camino no existe lo estático. O usted sube o usted baja. Y cuando usted empieza a descender, lo que usted adquirió en un momento lo pierde. El conocimiento que usted tenía, la forma de ver la Torá, la forma de ver la vida, todo lo que estaba en su entorno, eso lo va perdiendo. Es como si en su vista empezaran a caer como una especie de escamas. Es como si tuviera una catarata espiritual que no le permite ver. Usted empieza a olvidarse y a perder todo lo que aprendió. Usted empieza a experimentar como un enfriamiento que atenta contra su vida. Mire, yo recuerdo casos de grandes amigos, personas adultas con años, caminando en esta verdad que le fue revelada en un momento, y querían ser más ortodoxos que los ortodoxos y vestir blanco y negro y andar con un sombrero y una barba y los zigzag por fuera para que todo el mundo los viera, y de esa manera decirse a sí mismo: yo soy judío. Que llegó un momento en que no trabajaron su mundo interior, y todas esas cosas empezaron a dejar de tener sentido y su fe se debilitó al punto que empezaron a dejar todo eso. Empezaron a apartarse y a llevar una vida contraria a todo lo que en un momento dejaron a un lado por el nivel de exigencia personal. La verdad es que yo no esperaba ver algo como eso en personas que uno veía aparentemente mucho temor a Hashem y mucha entrega, mucha pasión y querer guardar y cumplir con todo y con los mínimos detalles. Pero eso me enseñó algo muy importante, que en este camino no hay garantías para pensar que nos podemos mantener indistintamente de cómo llegamos a pensar o actuar. No podemos llegar a creer y confiarnos que yo me estoy manteniendo en mi nivel espiritual indistintamente si busco hoy o no busco, o como dejé de buscar hoy, no importa, busco mañana. Esa forma tan simplista es la que causa daño. Por eso debemos cuidarnos.
para no llegar a perder lo que hemos alcanzado con tanto esfuerzo. Todo lo que hemos avanzado, todo lo que nos hemos elevado, no perderlo. Mantenernos siempre firme y siempre presente de algo. Si estoy caminando, en verdad lo estoy haciendo teniendo a Hashem delante de mí. ¿Cómo estoy caminando? Como dice la misma Tanán en el primer libro de Reyes, si anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre. En verdad, haciendo una autocrítica, evaluando nuestra vida, estamos caminando como si anduviéramos con Hashem delante de nosotros. Estamos transitando como si Hashem estuviera delante de mí. O usted está caminando como si Hashem estuviera delante de usted. No nos podemos autoengañar, pero cada quien decide el camino, cómo transitarlo, pero la verdad es una sola. Y un día todos nos vamos a presentar delante de Hashem y ahí no van a haber excusas. Nos vemos en la próxima oportunidad. Hasako Baruch.